Y Roman puede esconderte y correr todo lo que desees. Pero lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Y si pensaron que la primera vez que lo hice efectivo, mi contrato de Money in the Bank, fue algo, ustedes no han visto nada todavía, manitas, porque yo soy un visionario. Yo soy un revolucionario. Yo soy Seth freaking Rollins. ¡Oh! Oye, está bonito el discurso, Riddle. Oye, pero llegó, lo ataca. Ay, sí. ¿Pero qué hace Riddle? ¿Qué hace Riddle? Dios mío, qué pisotón. Yo soy Quetzal y Bully y estas son las 3 cosas que son tendencia ahora en WWE. Al que sin duda alguna le está lloviendo sobre mojado es el pobre de Riddle, pues desde que su soulmate Randy Orton sufrió una lesión en la espina dorsal a causa de su enfrentamiento con los Usos, los guamazos no han parado de caerle al bro original. Y el colmo fue este lunes pasado en Raw, cuando más le arrebató la oportunidad de ir a la lucha a escaleras de hombres de Money in the Bank. Y por si esto fuera poco, todavía salió Seth freaking Rollins y le restregó en la cara cada una de sus derrotas y blofeó con que él será el único que podrá derrotar a Roman Reigns. Mientras Seth se aventaba flores, llegó el bro, pero le salió el tiro por la culata y el visionario de un pisotón lo mandó a dormir sobre la lona. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuánto sufrimiento le falta por vivir al bro para poder ver la luz nuevamente? Otra que no le está pasando nada bien es Becky Lynch, ya que después de perder su campeonato contra Bianca Belair en WrestleMania 38, una serie de eventos desafortunados se le han atravesado a Becky. El lunes pasado parecía que se asomaba una pequeña luz al final del camino, ahora que Rhea Ripley sufrió una lesión y no podrá enfrentarse a la más de WWE por el campeonato femenino de Raw en Money in the Bank, y buscaron a su reemplazo con una lucha fatal de 5 mujeres. El enfrentamiento resultó ser una pesadilla para Becky, pues Carmela, con sus ya históricos tejes y manejes, consiguió la victoria y se enfrentará a Bianca en el próximo evento premium en vivo. La notable Becky no se iba a quedar de brazos cruzados y como plan B se enfrentó a Asuka por un lugar en la lucha de escaleras de mujeres de Money in the Bank. Si no es Juana, es Chana, ¿no? Pero ni eso le salió bien, porque la emperatriz del mañana la derrotó, acabando con las ilusiones de Becky Lynch de hacerse con el maletín. Y lo que todos nos preguntamos es, ¿será que Becky se rendirá y aceptará su destino o encontrará la forma de colarse a la lucha de Money in the Bank? ¡Sorpresas te da la vida! Fue la frase célebre de Drew McIntyre y Sheamus este viernes en SmackDown, ya que a pesar de ya tener un lugar en la lucha de escaleras de Money in the Bank, les dijeron que siempre no, que tenían que enfrentar a los Usos para clasificar. ¿Quieres saber cómo fue? Ahí te va. Resulta que Drew McIntyre agarró el micrófono y le mandó un mensaje a Roman Reigns. Le dijo que aguas, porque sus ojos están puestos en él, y en plena inspiración, sale Sheamus para recordarle lo tramposo que es. Entre dimes y diretes, Paul Heyman y Adam Pearce aparecieron en pleno de la escena para decir que por andar de gallitos, ahora tendrían que enfrentarse a los Usos para entrar a Money in the Bank. Y bueno, ni tarde ni perezosos, los Usos salieron y aprovecharon que McIntyre y Sheamus estaban en el roce para desde el inicio adueñarse de la lucha por completo. Sin embargo, las cosas tuvieron un revire cuando Sami Zayn entró a tirar paro a los Usos, haciendo que Drew tomara ventaja de la situación y conectara una Claymore letal sobre Jimmy que les dio la victoria contundente. Y la pregunta del millón es, ¿conseguirá Drew McIntyre el contrato para ir por el jefe tribal de una vez por todas? ¿O Sheamus se le atravesará en el camino para frustrar sus planes de grandeza? Estas fueron las 3 cosas de las que se está hablando ahora en WWE. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.